For years, it was assumed that this was fiction or at the best rather dubious folklore. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy te presentamos nuestra selección de los enigmas más inquietantes de la historia a los que finalmente hemos encontrado respuestas. The Tunguska disaster changed our view of the world. Número 20. El avión fantasma de Pearl Harbor. Apenas un año después del infame ataque a Pearl Harbor en 1941, un avión no identificado supuestamente se dirigía hacia la base. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. Pensando que se trataba de otro ataque, dos aviones investigaron y según los informes vieron un P-40 Warhawk estadounidense acribillado a balazos dirigido por un piloto herido. Tras una última oleada de disparos, se estrelló intencionalmente y desapareció. El misterio cobró fuerza cuando apareció en Damned to Glory, un libro escrito por el coronel Robert Scott Jr. Muchos asumieron que estaba relatando un suceso y lo tomaron como un hecho histórico. Años después, Scott confirmó que era ficción y que jamás lo habría hecho de haber sabido las consecuencias. Ahora sirve como lección para no creer todo lo que lees. Número 19. El bloop. En 1997, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica detectó un ruido extraño y fuerte proveniente de las profundidades del Océano Pacífico. Lo apodaron el bloop. Desde ese momento, generó debate en la comunidad científica. Algunos expertos insistían en que lo había producido un animal, pero la única forma de que eso fuera posible era que la criatura responsable fuera incluso más grande que una ballena. Algunos estaban convencidos de que nos habíamos topado accidentalmente con un monstruo marino gigantesco jamás visto. Sin embargo, en 2005 se supo la verdad. El bloop no había sido producido por un ser vivo, sino por un iceberg que se partió y causó un terremoto de hielo. But it's the booming of the ground expanding as the water rapidly freezes. Si bien no es tan emocionante como el descubrimiento de una criatura desconocida, sí dio respuesta a un misterio de casi una década. Número 18. El hombre del pozo. Cuando se encontraron restos óseos en un pozo nórdico en 1938, nadie se imaginaba la enorme cantidad de historia que habían descubierto. In central Norway lies the remains of the medieval Sverresborg castle built around 1180 CE. And in the 1930s, excavations of these ruins revealed a corpse at the bottom of a well from within the castle walls. El sitio fue inspeccionado a fondo a mediados de la década de 2010, cuando se encontró un esqueleto completo. Durante otra década, hubo una especulación aparentemente interminable sobre el extraño lugar de enterramiento del hombre del pozo. La respuesta se encontró en un texto de 800 años de antigüedad conocido como la Saga de Sverris. These sagas are part of an incredibly durable storytelling tradition in Iceland, passed down through the centuries and shared with their neighbors. Según el documento, el hombre del pozo era un cadáver arrojado al río en 1197 por el rey Sverre Sigurdsson, en un intento de envenenar a los habitantes. Las pruebas de ADN corroboraron la cronología, otorgando nueva legitimidad a la saga. Aunque se explica su última morada, poco se sabe de él. Sin embargo, se espera que futuras investigaciones revelen aún más información. So thank you, Wellman. I'm sure you would have wanted things to end differently, but you truly became the stuff of legends. Legends that have since been nicely corroborated with the help of modern science. Número 17. El zumbido de Windsor. En 2011, los habitantes de Ontario, Canadá, comenzaron a reportar un zumbido constante. Según ellos, parecía interminable y a veces tan fuerte que era imposible ignorar. El fenómeno fue bautizado como el zumbido de Windsor y los investigadores comenzaron a localizar su origen. Algunos especularon que provenía de la cercana isla Zug, pero Estados Unidos les impidió el acceso. Tanto el misterio como el sonido persistieron incansablemente hasta el inicio de la pandemia de 2020. Una planta siderúrgica estadounidense en la isla de Zug cerró debido a ello y con ella desapareció el zumbido. Entonces se reveló que los altos hornos habían estado funcionando a una capacidad extremadamente alta, creando el ruido que había atormentado a miles de personas durante años. All we have to do is have somebody come up and say, yeah, okay, we're making the noise, we're working on muffling it, and we don't think we can fix it. We're sorry. And then we're happy.
Número 16. El destino de la expedición Franklin. En 1845, Sir John Franklin se embarcó en una expedición para explorar el resto del Paso del Noroeste, cerca del norte de Canadá. Finding a shortcut to Asia would allow European merchants access to the coveted silver, gold, spices, and silk of India and China. Dos barcos, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron pero ninguno regresó. Estuvieron atrapados durante más de un año, lo que provocó la muerte de 24 personas y el abandono de los barcos mientras los supervivientes intentaban completar el trayecto a pie antes de desaparecer. 12 years later, during a search expedition, a note is found at Victory Point on King William Island in northern Canada. The note is from the Franklin expedition. Desde entonces, pequeños descubrimientos han ayudado a resolver estos misterios. Por ejemplo, los hombres perecieron principalmente por causas naturales, desde alimentos contaminados con botulismo hasta inanición. El Erebus y el Terror fueron hallados en 2014 y 2016 respectivamente. El segundo se encontró en tan buen estado que desmintió la teoría de que habían sido aplastados por el hielo. A medida que se identifican más restos, vamos descubriendo la historia completa. Many mysteries surrounding the Franklin expedition remain unsolved. But historians will continue to study the once-vanished ships to uncover the truth about what happened to the men of the fateful Franklin expedition. Número 15. La señal WOW. Cuando se anunció la detección de esta extraña señal a finales de la década de 1970, parecía que por fin existía una prueba concreta de vida extraterrestre. La señal WOW, como bien se la conoce, fue breve pero intensa. Duró poco más de un minuto y resonó tanto entre creyentes como entre los escépticos. Se plantearon varias hipótesis, desde comunicación extraterrestre hasta una transmisión accidental del ejército estadounidense. Wavelength was 21 centimeters. That's the wavelength of light, of radio waves emitted from hydrogen atoms. Un informe de 2024 finalmente aportó respuestas. Si bien no se trata de vida extraterrestre, es igualmente extraordinario. Los expertos afirmaron que la frecuencia se originó cuando una nube de hidrógeno se cruzó con una estrella potente, creando una gran reacción y un fuerte ruido que se detectó aquella fatídica noche de 1977. So, astronomically speaking, when you look at the universe, for these things to all be in the same place, it's 1 in a billion. Número 14. El hombre de Bittrup. El descubrimiento de cadáveres en turberas ha permitido a los historiadores vislumbrar la vida de quienes vivieron antes que nosotros. Uno de ellos, conocido como el hombre de Bittrup, fue descubierto en un pueblo danés del mismo nombre en 1915. Bittrup man's DNA revealed that he was genetically very different from the rest of the prehistoric population of Denmark that existed at that time. Sus restos de 5.200 años de antigüedad fueron hallados junto a un garrote, lo que implicaba claramente que había muerto a golpes. En 2024 se reveló una noticia impactante. No era danés. Se había criado en la península escandinava y viajó allí de adulto. Algunos creen que fue traído como esclavo y utilizado como participante involuntario en un sacrificio humano, lo que explicaría su trágico final. Con esto en mente, futuras investigaciones nos ayudarán a conocerlo mejor y comprender también las antiguas migraciones humanas. Número 13. La Dama de las Dunas. Desde el descubrimiento de su cadáver en 1974, su identidad y la de su asesino ha sido un enigma para las autoridades y sus seres queridos. La entonces conocida como Dama de las Dunas fue encontrada con un traumatismo cráneoencefálico y sin manos, lo que implicaba que su asesino se las había amputado. At the time, the cause of death was determined to be a blow to the head and is estimated to have occurred several weeks prior. Su cuerpo fue exhumado 3 veces durante la investigación, pero no se encontró nada concluyente. La esperanza renació en 2022, cuando sus restos óseos coincidieron con los de un familiar, lo que permitió finalmente identificarla como Ruth Terry. Ese mismo año tuvieron al primer sospechoso principal, Guy Moldovan, exmarido de Terry. Aunque había fallecido 20 años antes, fue oficialmente nombrado su asesino en 2023, brindando por fin a su familia las respuestas que habían esperado durante décadas. The DA says Moldovan is also the prime suspect in the disappearance of another earlier wife and stepdaughter in Seattle in 1960. Número 12. Caspar Hauser. En 1828, este hombre llegó a lo que hoy es Nuremberg y marcó un hito en la historia. Su llegada suscitó de inmediato numerosas preguntas. Dein Name? Namen? Ja, kein Name bekannt.
Afirmó haber pasado toda su infancia en prisión y no haber tenido contacto con ningún ser humano antes de su repentina liberación. Pronto surgieron rumores sobre sus orígenes. El más destacado afirmaba que pertenecía al linaje real de Baden y que fue intercambiado accidentalmente al nacer. Esta teoría circuló hasta que en siglos XX y XXI se realizaron pruebas de ADN que demostraron que no tenía ninguna relación con dicho linaje. Aún sigue siendo un enigma hasta el día de hoy. Esta conclusión representa uno de los mayores avances para descubrir la verdad de él. Eure Herrlichkeit, an mir ist minder nichts, das lebet als mein Leben. Número 11. El destino de Anastasia. El asesinato de la familia Romanov en 1918 marcó un punto de inflexión en la historia. Sin embargo, una pregunta permaneció sin respuesta. El paradero de la gran duquesa Anastasia. No estaba claro si había muerto durante el ataque inicial o si había logrado escapar, lo que dio pie a décadas de debate. In 1989, Yurovsky publishes an official report about the Romanov execution, with tantalizing details to further stoke the possibility of Anastasia and her brother's survival. El misterio se vio reforzado por la presencia de personas que se hicieron pasar por ella, el hecho de que los cuerpos permanecieran sin atención durante un tiempo tras el asesinato y que solo se encontraran 9 de los 11 cuerpos tras la excavación de la fosa común. En 2007 se encontraron 2 más cerca y las pruebas de ADN los relacionaron con los 2 miembros supervivientes de la familia. Si bien los científicos no están seguros de si los restos de Anastasia se encontraban en el grupo más numeroso o en el más pequeño, sí saben con certeza que pereció junto a sus familiares. But with all 7 Romanov remains now accounted for and identified through mitochondrial DNA testing, the possibility of Anastasia's escape comes to an end. Número 10. Los círculos de las cosechas de Wiltshire. It's baffled scientists, it's baffled experts, it's even baffled the newspapers. Se dice que, en el siglo XVII, los extraños círculos de las cosechas desconcertaban a los agricultores. Normalmente aparecen sin ningún punto de entrada al campo en sí, por lo que puede parecer que lo que los causa debe haber venido desde arriba. Y la teoría principal ha sido durante mucho tiempo la de los extraterrestres. A principios de la década de 1970, se descubrió una serie particular de círculos de las cosechas en Wiltshire, Inglaterra, lo que encendió una fiebre de curiosidad y pánico sobre los extraterrestres que duró décadas. Sin embargo, en 1991, Doug Bauer y Dave Charley admitieron que eran responsables de más de 200 incidentes en la zona. So the UFO Society here, which was at its height at the time, Warminster especially, I said they would probably think that it is a UFO that had landed. Ante la mirada de los periodistas, mostraron cómo hicieron los patrones utilizando una tabla de madera, un poco de cuerda y una gorra de béisbol con alambre. So obviously we speeded that up. It took Doug about 15 minutes to do that particular crop circle, and he also lays claim to some of the famous ones that we've seen in magazines and books and things. Número 9. Calaveras de cristal. According to crystal skulls enthusiasts, as many as 12 of the 13 authentic skulls have been discovered and are in private collections. But where did these so-called authentic skulls come from? Durante años, varios museos internacionales han conservado una inusual calavera de cristal. El origen de estas aparentes reliquias se desconocía desde hacía tiempo, aunque algunos creían que databan de la Mesoamérica precolombina. Según una leyenda, si se combinan 13 calaveras en particular, se podría detener el infame evento del Día del Juicio Final Maya, que llegó y pasó el 21 de diciembre de 2012. There are many who believe that this so-called reunion of the skulls will awaken sacred knowledge of the gods, knowledge that has been hidden from mankind for thousands of years. Sin embargo, con todo el mito y la intriga, también han habido dudas. En 2008, durante el revuelo por la película relacionada con Indiana Jones que se estrenó en ese momento, varias instituciones importantes llevaron a cabo investigaciones, incluido el Musée du Quai Branly en Francia, el Smithsonian en Estados Unidos y el Museo Británico en el Reino Unido. Descubrieron que es probable que las calaveras no sean tan antiguas en absoluto y que es más probable que hayan sido fabricadas en el siglo XX, tal vez incluso después de la Segunda Guerra Mundial y en Europa. There was simply no doubt in our mind that the Mitchell Hedges skull is the creation of a modern stone carver using diamond tools, very small drills and cutting wheels. Número 8. La muerte de Tutankamón. There's this incredible irony that we learn so much about ancient Egypt through Tutankhamun,
but we really know so little about him. Cuando en 1922 se descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, fue un día histórico para los egiptólogos. Sin embargo, lo que llevó realmente al rey Tutankamón a su tumba, siendo un adolescente, era un misterio. ¿Cómo murió el emblemático faraón? Había varias teorías, entre ellas que se había caído de un carro o que había sido asesinado, pero ninguna con pruebas contundentes. All we know is that King Tut was alive, and at the age of 19, he was being mummified. Sin embargo, en 2005 se realizó una tomografía computarizada de los restos momificados de Tutankamón y se descubrió que además de varios problemas hereditarios, había sufrido una fractura expuesta en la pierna poco antes de morir. Las pruebas genéticas descubrieron que también estaba infectado con malaria. Por ello, los investigadores ahora creen que murió por una combinación de enfermedad y la gravedad de la herida abierta en la pierna. So we can say, without a shadow of a doubt, that Tut wasn't murdered by a blow to the back of the head, as has been suggested. 100%. The CT solved the mystery. He was not murdered by a blow to the head. Número 7. Las piedras caminantes. California's Death Valley, known for both extreme heat and cold, is the land of many mysteries. One of them seems to be solved at last. Desde principios del siglo XX, ha habido confusión sobre algunas rocas aparentemente errantes, la más famosa de las cuales se encuentran a lo largo de Racetrack Playa, en el Parque Nacional del Valle de la Muerte de California. Se ha demostrado que las piedras grandes se mueven y dejan grandes marcas de huellas, sin evidencia de interferencia por parte de humanos o animales. Some as heavy as 700 pounds that move across the desert floor and leave long trails behind them. Aparentemente se desplazan solo cuando quieren. Entonces, ¿están y estaban poseídas por fantasmas? Ahora sabemos que ese no es el caso. Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, varias de las piedras fueron equipadas con GPS y se utilizó fotografía con lapso de tiempo para rastrearlas. Se descubrió nuevamente que se movían grandes distancias, pero se descubrió que en realidad eran impulsadas por delgadas capas de hielo que se forman y se rompen continuamente debajo de ellas. Es un proceso extraño, pero es suficiente para empujar las rocas y resolver el misterio. When ice breakup takes place, when the ice begins to melt just enough under the light breezes, that big ice sheets drive the rocks in front of them and just plow them along the bottom of this shallow pond. Número 6. El nombre de Somerton. His identity has eluded police. But now, a potential breakthrough. A local researcher claims he's solved the puzzle and can finally put a name to the face. En 1948 se encontró el cuerpo de un hombre en la playa de Somerton Park, en Australia. Sin identificación y vestido con ropa estadounidense, se descubrió que por lo demás gozaba de buena salud antes de su muerte. Sin embargo, el caso empezó a volverse aún más extraño cuando se encontró en su bolsillo un trozo de papel arrancado de una obra del poeta medieval Omar Khayyam. Las investigaciones llevaron a la policía hasta el libro del que se extrajo el trozo, en cuyo interior se descubrió un mensaje codificado. Todo ello encajó para dar lugar a la especulación, que se viene haciendo desde hace tiempo, de que el hombre desconocido podría haber sido un espía. En 2022, tras el análisis de una muestra de cabello, por fin obtuvimos más detalles. Using some of the Somerton man's hairs given to the research team in 2011, they unlocked DNA, and by comparing that with millions of samples given by users of family tree databases, they built a 4,000-person family tree. Se reveló que en realidad era Carl Charles Webb, un ingeniero electrónico de Melbourne, nacido en 1905. It's fantastic to see this man, an unknown man on a beach, now has a name. He now has a family. He now has a place. Número 5. La desaparición de Cheryl Miller y Pamela Jackson. It was a mystery that followed the city of Vermilion for decades. En 1971, las adolescentes Cheryl Miller y Pamela Jackson se dirigían a una fiesta de fin de curso en Dakota del Sur. Sin embargo, nunca llegaron y durante décadas jamás se supo qué les había pasado. They didn't pack, they didn't cash their paychecks, they didn't call home. None of it makes any sense. La especulación de que había ocurrido algo delictivo y tal vez nunca supiéramos la verdad era una teoría común. Sin embargo, en 2013 una grave sequía redujo el nivel del agua lo suficiente en un arroyo cercano como para que se pudiera ver claramente la parte inferior de un coche enterrado en el barro. They got the license plate number off it and they realized it was the Studebaker that
was missing. Sorprendentemente, dentro del vehículo había restos humanos. Al año siguiente, el análisis de ADN concluyó que los cuerpos eran los de Miller y Jackson. La investigación también mencionó que no había evidencia de juego sucio, lo que probablemente indica que solo fue un trágico accidente. DCI did a forensic work on the car and was discovered the car was still in gear and the headlights were still on when it went in. Número 4. La ciudad perdida de Élike. On one terrible night, 2,500 years ago, the entire Greek city of Helike and all of its people were swept beneath the sea. Construida a principios de la Edad del Bronce, la ciudad de Élike fue un importante centro de la historia de la Grecia antigua. Sin embargo, en el año 373 a.C. desapareció del mapa. Hubo relatos vagos de que se había producido algún tipo de desastre, pero los detalles nunca se confirmaron. Siglos después, el geógrafo griego Estrabón afirmó que Poseidón, el dios del mar, se había enfadado directamente porque Élike acaparó una estatua suya, por lo que desencadenó un terremoto, creando un tsunami que hundió y destruyó todo. Plato wrote the story of Atlantis around 360 BCE, just after Helike was destroyed. Naturalmente, esto dio lugar a especulaciones de que Élike podría haber sido la Atlántida de la vida real. Pero durante milenios nadie sabía ni siquiera dónde estaban sus restos. Hasta que a principios de la década de 2000, los arqueólogos encontraron evidencia de que estaba sumergida en una antigua laguna. Atlántida o no, al menos ahora sabemos dónde estaba Élike. In Plato's tale, the citizens of Atlantis angered the gods who then sent an earthquake that made Atlantis sink into the sea. The Helike legend offers up a direct parallel. Número 3. El vampiro de Connecticut. A mediados del siglo XIX, la ciudad de Griswold, Connecticut, estaba sufriendo una epidemia. Familias enteras se enfermaban y tosían sangre antes de morir. En ese momento se creía que una maldición vampírica estaba muy extendida. Avanzamos rápidamente hasta la década de 1990 y se descubrió una tumba cercana con un esqueleto enterrado inusualmente. Sus brazos estaban dispuestos en forma de X y el cráneo cortado estaba sobre su pecho. Este entierro macabro se relaciona con una superstición que suelen realizar las personas temerosas para evitar que los vampiros vuelvan a la vida para alimentarse de los vivos. And they had large fieldstone caps over the tops of these crypts. The fieldstone and the brick crypts, that really seems to argue some idea of keeping them down. En el momento de las muertes de Griswold, entonces el pánico debe haber sido extremo, pero en 2019 se descubrió la verdadera naturaleza de los eventos. Después del análisis de otros esqueletos en el área, se descubrió que la misteriosa ola de muertes fue realmente causada por tuberculosis, en lugar de vampirismo. Número 2. El evento de Tunguska. En 1908 se produjo una explosión masiva cerca del río Podkamenaya, Tunguska, en Siberia, Rusia. In 1 hour, the explosion and the great fire that followed destroy a region of forest the size of Greater London. People who observed that thought the end of the world had come, Judgment Day, divine intervention. Más de 800 millas cuadradas de bosque fueron arrasadas por ella, sin ninguna señal clara de su causa. La explosión había sido detectada por estaciones sísmicas tan lejanas como Washington, D.C. Según algunos testigos, 3 personas podrían haber perdido la vida. Se cree que la fuerza del evento fue de hasta 50 megatones, casi la misma que la bomba Tsar, el arma más poderosa jamás probada. En ese momento y en los años inmediatamente posteriores, miles de científicos intentaron explicar lo que sucedió, pero no fue hasta 1930 cuando se sugirió por primera vez que se trataba de un cometa. A partir de ahí se acumularon más y más pruebas y ahora se cree firmemente que el evento de Tunguska fue un asteroide que había entrado en la atmósfera de la Tierra. In fact, we now know since Tunguska that we are potentially at the center of cosmic impacts, and they have happened in the past and they might happen in the future. Generó una enorme explosión de aire, vaporizándose, y la onda expansiva fue lo que arrasó el bosque. If it was a meteorite and the Earth had turned a bit further, it would have destroyed St. Petersburg.
An hour later, it would have destroyed Helsinki. 1 hour later, Stockholm, and after that, Oslo. ¡Hey! Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. El destino de Tsukumo número 24. En 1867, unos trabajadores de la construcción en un yacimiento de Kasaoka, Japón, descubrieron huesos humanos antiguos. En un lugar conocido ahora como el Montículo de Conchas de Tsukumo, los arqueólogos se pusieron a trabajar. Descubrieron evidencia de un asentamiento que se remonta a mediados del periodo Homon, alrededor de 4000 a 2500 a.C. Sin embargo, fue un hallazgo espantoso, con unos 170 esqueletos contenidos en unas pequeñas tumbas. Uno en particular tenía 790 heridas en todos los huesos y le faltaba una mano y una pierna. En el 2021, los investigadores reconstruyeron lo que sucedió a esta persona y qué causó su fallecimiento. Ahora sabemos que su muerte es la más antigua conocida por un ataque de tiburón en la historia. También se encontraron equipos de pesca y joyas de conchas cerca, ya que se supo que Tsukumo número 24 había perdido lamentablemente una batalla con un tiburón mientras cazaba. The lost colony remains this mystery that's at the very heart of the origin of our nation. People remain fascinated by Roanoke because we know so little about the place. ¿De cuál de estos misterios acabas de escuchar por primera vez? ¿Y qué problemas que aún no se han resuelto crees que nunca podremos resolver? Dinos en los comentarios. ¿Te gustó este video? Ve estos otros clips de WatchMojo Español y no olvides suscribirte y tocar la campana para recibir notificaciones sobre nuestros videos más recientes.